¿Creen ustedes que es correcto pensar en ese Dios que lo ve todo, que nos vigila para ver en qué momento la embarramos y nos castiga? ¿Es correcto pensar que solamente Dios es el que perdona, que yo no perdono? ¿Está bien pensar en ese Dios, como dicen por ahí, no se queda con nada, después te las cobra todas? ¿Que ese Dios va a hacer justicia por mí? Bienvenidos a Nuestra Fe Online. En la época en que vivió Jesús, Israel estaba dominado por el Imperio Romano. Así que en la mentalidad de muchos judíos estaba esperar que Dios los liberara de esa opresión en que vivían y que por tanto Dios les enviaría un Mesías liberador. O sea, que ellos pensaban que el Mesías que iba a venir sería como una especie de líder sociopolítico que los sacaría de esa opresión en la que vivían. Por eso para ellos la imagen que tenía de ese Mesías sería de ese guerrero que vendría a dar batalla contra el dominio romano. Pero obviamente Jesús distaba mucho de ese pensamiento judío en el que muestra una imagen distinta de ese Mesías, de ese Dios que no es vengativo, que no es rencoroso, que no es un Dios de batallas, sino un Dios de amor. Por eso muchos judíos se acercan a preguntarle a Jesús: si eres el Mesías, el Cristo, dínoslo. O sea, ¿a quién esperamos? ¿Hasta cuándo nos va a tener en suspenso? Yo los invito para que hagamos la lectura del Evangelio y así entendamos un poco mejor de qué se trata. Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le decían: ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Hay muchas personas que tienen una idea de Dios así, de ese Dios que no se queda con nada, de ese Dios que todo lo ve, de ese Dios que esperes y verá, que me las vas a pagar y Dios lo va a hacer todo por mí. O sea, esa es la mentalidad según su corazón, según sus sentimientos, según lo que guarde en su corazón ese resentimiento, entonces Dios va a hacer todo por mí. Pero se nos olvida la imagen que Cristo nos dejó de Dios. Por eso el Señor dice en el Evangelio: miren las obras que yo hago, son las que dan testimonio de mí. ¿Y cuáles son las obras? Ese Cristo que nos enseña que no hay que perdonar 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ese Cristo que es compasivo, amoroso. Ese Cristo que perdonó a la mujer adúltera. Ese Cristo que defiende la vida hasta en su último momento, como nos lo muestra en la parábola del buen samaritano. Ese es el Dios que nos muestra Cristo. Si tú estás creyendo en un Dios totalmente distinto, el Dios del Evangelio, entonces tienes una imagen totalmente desvirtuada que no corresponde al Dios que Cristo nos enseña. El Señor habla del buen pastor, inspirado en el profeta Ezequiel. El buen pastor que cuida a las ovejas, que cura a la oveja herida, que va a buscar a la oveja perdida. Ese Dios que busca en su Hijo Jesucristo tener ese rebaño donde se hable del amor, de la compasión, de la misericordia. Déjame decirte una cosa: Dios no va a intervenir en tus problemas personales, en tus diferencias con el otro, con tu familia, con tu hermano, con tu amigo, con esa persona con que has tenido un disgusto, una diferencia. Lo que sí nos dice el Señor es: arregla tu problema mientras vas de camino.
no sea que ya después sea tarde. Eso nos corresponde a nosotros. Entonces, quitemos de nuestro corazón y de nuestra mente esa idea de que Dios va a cobrar por mí, que Dios no se queda con nada. Eso viene de un corazón resentido, un corazón triste, porque solamente un corazón que es capaz de amar y perdonar es un corazón que vive feliz. Y esa es la voz que reconocen las ovejas, la voz del Dios que es amor, la voz del pastor que es misericordia y perdón. Por eso, muy bien lo dice el Señor, yo conozco mis ovejas, ellas escuchan mi voz y me siguen. ¿Qué clase de oveja eres tú? ¿Qué clase de creyente eres tú? ¿En qué Cristo crees? Si te ha gustado este video, te invito para que lo compartas, dale me gusta y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Nuestra Fe Online. Así podrás tener notificación cada vez que publique un nuevo video. Bendiciones para todos.